Y a todos nuestros queridos amigos de este maravilloso programa México en mí. Aquí el lugar donde se premia el orgullo de ser mexicanos. Hoy vamos a tener un programazo con un invitado de verdad de honor. René, bienvenido a México en mí. Muchas gracias. No, te agradezco mucho la invitación, de verdad. Estoy muy orgulloso y con toda la orden para ti, para platicar con mucho gusto. Y con nuestro auditorio, por supuesto. Él es un hombre que a lo largo de esta entrevista se van a enterar de todas las cosas grandiosas que hace. Saben que en este programa, en Radio 13 Digital, aquí es su casa, es un lugar donde hablamos de la gente que hace cosas extraordinarias por este extraordinario país llamado México. Hoy vamos a hablar de un programa que a lo largo de esta entrevista maravillosa que nos da nuestro querido amigo René, que ahorita él mismo les va a decir quién es, qué ha hecho, dónde ha estado, pero sobre todo, qué ha vivido, porque ha vivido experiencias a la vez muy gratificantes y otras muy tristes, que han marcado su vida, que le han hecho ser una persona muy sensible, porque ha convivido con gente que está en condiciones un poco particulares. Hoy vamos a hablar del deporte, la cultura tras las rejas. Saben que hemos tenido aquí a grandes invitados que de alguna manera nos han trasladado a ese mundo donde gente que por alguna circunstancia tomó decisiones equivocadas en su vida tuvo que llegar. Y para esta tarde y desde nuestra cabina con el teléfono 55 52 62 1300 con la extensión 1414, puedes hacernos llegar tus preguntas para René, para la gente de esta gran familia México en mí. También tenemos nuestro WhatsApp, que es el 55 61 00 74 54. Ahí puedes contactarnos, preguntar todo lo que tú quieras, hacernos las quejas, sugerencias y todo de este programa que es tu programa, México en mí. Así que vamos a entrar con nuestro gran invitado. ¿Quién es René? ¿De dónde viene? ¿Qué has hecho? Se puede, te hago estas preguntas porque quiero que me las contestes a mí y a nuestro auditorio. ¿Se puede tener libertad del deporte, felicidad en la recreación tras las rejas? Primero, dime, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y todo lo que me quieras decir de ti. Bueno, pues Ivonne, te agradezco primero que nada nuevamente el estar aquí. Yo soy René Martínez, una persona que en la juventud tenía y sigo teniendo sueños, pero en ese momento tenía el sueño de ser actor. Y bueno, nadie de mi familia, toda mi familia estaba muy sorprendida porque decía, bueno, ¿y ahora qué le picó a este cuate, no? ¿Por qué quiere ser actor si nadie en la familia es artista? Pues resulta que a mí me gustó muchísimo apreciar el cine, el teatro desde muy pequeño. La primera acercamiento con el teatro fue con un tío, me llevó a una obra de teatro que se llama José el Soñador, que en aquel momento participaba Julisa, Memo Méndez, Yu, y yo estaba muy pequeño, acababa de entrar a la secundaria, entonces me impactó muchísimo todo ese teatro musical, y en algún momento dije, a mí me gustaría hacer eso también. Entonces yo investigué por mi propia cuenta cómo podía ser actor, dónde tenía que estudiar, dónde me tenía que preparar, y en algún momento y investigué que, por ejemplo, escuché que en los talleres de Manolo Fábregas había algunas convocatorias. Fui a investigar, yo me di cuenta que era talleres y clases muy caras para mí, porque éramos una familia pues no muy bien. Mi mamá era obrera en aquel momento, trabajaba en una fábrica de papel, entonces pues investigué, le super rogué a mi mamá que quería estudiar teatro, le dije cuánto costaban las clases, pues se iba para atrás, y afortunadamente hizo que me convirtiera primero que nada en entrar a esos talleres de teatro. Me recuerdo muy bien que se metía a tandas, y con las tandas pues pagaba mis clases de teatro en aquella época. Fui conociendo, afortunadamente me fui desenvolviendo en aquellos talleres, tuve
como compañera de clase o compañeros de clase, era la hija de Héctor Bonilla, Leonor Bonilla. Tuve también como compañero de clase al sobrino de la actriz cubana Carmen Montejo. Entonces fui conociendo a otro tipo de gente que yo en mi barrio pues yo no conocía, era otro tipo de personas, gente que me platicaba de cultura. Tuve la fortuna en aquellos talleres de tomar clases con Fernando Torres Lafán, con también con Sergio Jiménez. Quise entrar a la clase de Julio Castillo, pero no pude entrar a la clase de Julio Castillo porque pues me faltaba todavía mucha experiencia, pero afortunadamente de ahí salté y me empecé a investigar más, quería estudiar ya la universidad y terminé la preparatoria y me metí a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar teatro. Después investigué otra escuela que me fue interesando más, que fue el Centro Universitario de Teatro, y de la Facultad de Filosofía salté, hice mis exámenes al Centro Universitario de Teatro. Ahí en el Centro Universitario de Teatro, pues me sentía muy orgulloso porque eres una escuela donde es muy complicado entrar. Hay un curso propedéutico donde entran, en aquel momento yo recuerdo que entramos al curso propedéutico como 60 alumnos y los que dura un mes el curso y nada más aceptaron a 14 y entre esos 14 estaba yo. Afortunadamente ya tenía la experiencia de haber cursado los talleres en el Teatro de Manolo Fábregas y luego la Facultad de Filosofía y Letras, y aún así era muy joven y me sentía muy orgulloso porque ya estaba dentro del CUT, una de las escuelas más importantes de teatro aquí en México. Entonces ahí tenía como compañero de generación a Gerardo Taracena, que es un actor que no es muy comercial, pero en cine y en teatro hace mucho cine, hace mucho teatro. Entonces de mi generación, pues él es el que ha sobresalido un poco más. Después él me presentó a Guillermo Díaz, que coordinaba un programa de teatro callejero en la Ciudad de México, y yo le dije a Gerardo que quería trabajar también, al igual que él, en este programa. Me invitó a trabajar en el programa de teatro callejero como instructor, como maestro de niños de la calle, de personas vulnerables que vivían en la calle también, no solamente niños, también adultos, en las colonias en los barrios más olvidados de la Ciudad de México. En La Pensil, en Tacubaya, en Tepito, armábamos grupos de teatro de gente que vivía en la calle. Y bueno, la idea de formar estos grupos con personas vulnerables era como para que pues estas personas empezaran a tener otra visión de vida, ¿no? Les platicábamos, pues los invitábamos a que ya dejaran las drogas, que había otra oportunidad, que había otros caminos. Entonces, yo creo que el intento fue muy positivo. Y después de ahí, por medio de Guillermo Díaz, que era el coordinador de ese taller, un día a los maestros de esos talleres de teatro nos invitó a realizar una obra de teatro, y la obra se llamó el proceso de deshumanización de Nicasio Bureos, del doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega. En ese momento, cuando nos dijo que íbamos a participar en una obra de teatro del doctor Juan Pablo de Tavira, conocimos al doctor. Fue el primer acercamiento con una persona que estaba muy ligado a los centros penitenciarios. Nos dimos cuenta que él ya estaba el proyecto y que iba a ser el primer director del Centro Federal de Máxima Seguridad en México, del primer centro de máxima seguridad aquí en México. Perfecto, antes de que continúes, vamos a recordarle a nuestro auditorio que nuestro teléfono en cabina es el 55 52 62 1300 y tenemos la extensión 1414 para que si quieres hacerle alguna pregunta a nuestro querido René Martínez, porque ahorita vamos a empezar a entrar a lo bueno del programa. Ya vamos a meternos tras las rejas. Vamos a ver, normalmente él empezó su entrevista diciendo que siempre buscó sus sueños. Y normalmente los sueños siempre son sueños de grandeza, de libertad, de expansión. Pero ¿en qué momento él decide encerrar sus sueños
para compartir los de otros que también están encerrados. Tenemos un WhatsApp que es el 5561007454. Estos son nuestros teléfonos aquí en México en mí, en Radio 13 Digital. Y recuerda, yo soy Ivonne Solís y a mí me encuentras en Facebook como Ivonne Solís Sandoval, en Instagram también como Ivonne Solís Sandoval, y ahí vamos a poder platicar esta tarde con nuestro querido invitado René Martínez, que a partir de este momento nos dirá en qué momento encierra sus sueños de libertad, de arte, de toda la belleza que implica el teatro y todo eso atrás de las rejas. Muy bien, pues de ahí recuerdo muy bien que estrenamos la obra. Gerardo Taracena era el personaje principal, estaba también Juan Carlos Torres, otro actor también que amigo mío de generación, estaban varios otros compañeros y compañeras también que estaban trabajando con nosotros. Entonces el doctor, en ese momento estrenamos la obra en la Glorieta de Insurgentes porque era teatro callejero, lo recuerdo muy bien. Fue al estreno el doctor Juan Pablo de Tavira. Después fuimos a dar unas funciones al personal que iba a laborar en el primer Centro Federal de Máxima Seguridad en Almoloya de Juárez. No me digas que tú estuviste ahí. Sí, estuvimos, la función se dio en uno de los patios, todavía no había internos, estaba o personas privadas de la libertad, estaba todavía no terminaban la construcción, pero ya estaba el proceso de capacitación para el personal que iba a laborar en ese centro. El primer centro federal de máxima seguridad no solamente en México era, sino también en América Latina. Ya había centros de máxima seguridad en Estados Unidos, pero en México era todo un boom aquí, ¿no? Yo no había oído hablar mucho de ese tema, yo iba como actor de la obra, actuamos para el personal que estaba en capacitación, después el doctor al término de la obra comentó todo el tema de la obra que trata sobre el proceso de deshumanización que tiene el personal que trabaja en los centros penitenciarios. Lamentablemente es una realidad, todos nosotros los que en algún momento fuimos o somos personal penitenciario, sí nos llegamos a deshumanizar. Hasta ahora lo entendí porque lo que es, no, nadie se salva, sí hay un momento de deshumanización también y nosotros somos partícipes de esa parte. Entonces una obra muy interesante que es hablar de la obra ya tiene que ver con otro programa, pero te digo, ahí fue el primer acercamiento, nunca había entrado a una cárcel, pero todavía no había internos, pero en aquel momento yo recuerdo muy bien que el doctor nos comentó en una sobremesa después de la obra, que su idea era crear un programa cultural para que las personas privadas de la libertad tuvieran también un escape en un centro que iba a ser muy, muy, donde los internos iban a estar muy sometidos, porque era un centro de máxima seguridad. Entonces nos invitó a decir quién quiere participar, quién le gustaría participar en esta aventura. Yo dije, yo ni alcé la mano en aquel momento, pero pasaron las semanas y en algún momento le dije a Guillermo Díaz, a mí me gustaría participar, siento que va a ser una buena aventura, una muy buena experiencia, y me llevó con el doctor. Ya nos conocimos un poco más el doctor Juan Pablo y yo, le gustó muchísimo que aceptara la invitación, y bueno, pues yo le decía en aquel momento que estudiaba en el CUT, que si me podía dar la oportunidad de seguir estudiando, y me dijo, no te preocupes, puedes estudiar con mi hermano, que es el director y maestro Luis de Tavira. Me dio su tarjeta, fui a ver al maestro Luis de Tavira, pero después Luis de Tavira en ese momento me decía, mira, ahorita no estoy dando clases, pero voy a hacer una escuela que se va a llamar la Casa del Teatro. Cuando abra la escuela, me buscas. Y eso le comenté al doctor, dice, bueno, si ahorita el maestro de Tavira no puede, entonces por favor ve con Ludwig Margules, también es mi amigo, y no te preocupes sobre el costo de las clases. Me acerqué a Ludwig Margules y tomé 2 años clases con Ludwig Margules de perfeccionamiento actoral, de dirección de escena,
y bueno, fue una experiencia padrísima porque estaba trabajando en los reclusos, ya después se echó a andar el reclusorio de máxima seguridad, llegaron las primeras remesas en noviembre. ¿Remesas te refieres allá a los internos? Sí, cuando llegan los internos de un traslado, llegan por primera vez, se le llama, ya llegó la primera remesa, la segunda, entonces empezaron a llegar las remesas de otros estados de la República porque en ese centro iban a estar o estuvieron o siguen estando las personas privadas de la libertad, pues más complicadas que había Para en nuestro los estados. querido auditorio que no se ubica, porque pues, no es un tema recurrente, es el penal del Altiplano, es el famoso penal de Almoloya de Juárez, donde ¿es el de Almoloya? Sí, primero el fue de La Palma, ¿no? El de La Palma. El de La Palma. Es que el primer nombre de ese reclusorio fue el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya de Juárez. Luego entra otro sexenio y le pone Centro Federal de Máxima Seguridad La Palma, porque está ubicado, donde está ubicado ese centro había un rancho que se llamaba La Palma. Entonces por eso le pusieron La Palma, porque antes el municipio de Almoloya de Juárez resulta que después ya ubicaban al municipio por el penal de Almoloya. Entonces dice, siempre que hablan de Almoloya es el penal, y Almoloya el municipio pues tiene otras características, tiene también una riqueza cultural en Almoloya, y sí, los habitantes de Almoloya como que no estuvieron de acuerdo. Después ya fue cambiado el nombre al Altiplano, porque otro sexenio ya ubicó el centro del Altiplano, el de Occidente, y así fueron ubicando los diferentes centros penitenciarios, que ahora ya son, me parece que un poquito más de 20 reclusorios federales. Y recordándole nuestro teléfono en cabina 55 52 62 1300 con la extensión 1414 y nuestro WhatsApp 55 61 00 74 54. Aquí en Radio 13 Digital vamos a preguntarle a René, porque además les quiero decir que ese penal del que él habla, ahí albergó a grandes personajes que todo el mundo ubica, ¿no? Como el Chapo Guzmán. Ahorita él mismo nos contará. Pero fíjense, lo que para unos puede ser una maldición, para él significó una bendición, porque ese lugar le dio la posibilidad de hacer realidad alguno de sus más grandes sueños. Entonces ahorita él mismo nos comentará cuántos años estuviste como parte. Antes de pasar a ese punto, mencionabas que la obra en la que participaste era la deshumanización. Lo que yo tengo entendido y nos ha platicado mucha gente que ha estado en esta misma mesa que tú con ese tema, que no pueden involucrarse emocionalmente con los internos. Son protocolos de seguridad, una serie de cosas, pero que además pues puede causar hasta algún tipo de desviación psicológica. Ha habido casos que se han sabido de custodios que se enamoran, ¿no? Y después los ayudan a escaparse. Y ahí también se pueden hacer grandes novelas de amor adentro. ¿Por eso les piden que se deshumanicen? Llega un momento en que realmente dentro de prisión pues llegamos a ver, a escuchar, y por miedo, por no involucrarte, pues callas, ¿no? Ese es el tema de que todos nos deshumanizamos. Hay muchas partes donde vemos realmente que en algún momento pues por ejemplo en ese centro penitenciario es un centro muy hermético, en la época era mucho más cuando inició. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer principalmente, sabemos que y hablando de internos, que sobre la reinserción social, sabemos que hay internos que no se van a readaptar nunca, pero tenemos que hacer ese intento, ¿no? Claro. Porque o por lo menos ayudarlos a que pasen lo menos posible, o sea, lo menos
sufrido posible esa estancia en un centro penitenciario. Realmente a nosotros no nos interesa por qué razón llegaron ahí, cuál fue el motivo. Nos interesa ver la parte humana de cada una de las personas privadas de la libertad. Nos interesa ayudarlos, a través de la cultura, a través del deporte, que el tiempo pase más rápido. Claro. ¿Sí? Porque sí es muy complicado también estar dentro de una prisión. Sabemos que en algún momento estas personas tomaron una mala decisión, como cualquier ser humano puede tomarla, como yo, como tú, y podemos estar en tales circunstancias, pero nosotros, nuestro trabajo era inyectarles cultura, inyectarles motivación para que no le pasaran el mejor tiempo posible ahí, no tan sufrido, ¿no? El momento que estaban ahí. Oye, René, nuestro amigo Julián Contreras, gracias Julián, un saludo, te pregunta, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado dentro de uno de los penales? La más fuerte que hayas vivido en un penal mexicano. Yo creo que fue al principio, realmente el conocer y convivir con personas que han hecho mucho daño a la sociedad y que en algún momento cuando las conoces personalmente, las conoces en otro plan diferente. Me marcó muchísimo el ayudar también a este tipo de personas. Como te lo dije al principio, pues yo provengo de un barrio, de una colonia, pues no muy bien vista en la zona de Ecatepec. Ahí yo me desarrollé y entonces en algún momento yo pensé, igual yo pude estar en algún momento en prisión o pude haber tomado una mala decisión, y el estar con ellos pues me motivaba a ayudarlos muchísimo más, y el conocer a este tipo de personas también me motivó a continuar y a convertirme en promotor cultural penitenciario, porque esa no era ahora sí que mi visión o mi objetivo. Mi objetivo al principio era querer ser actor, pero el destino me llevó, entré a la prisión y me convertí en un promotor cultural penitenciario. ¿Y cuál es la actividad de un promotor como este? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las actividades? Pues como lo dice la palabra, promover y difundir la cultura y el deporte, ¿no? A través de talleres, de clínicas deportivas. Entonces, lo más importante es difundir la cultura. Hay muchos internos que es la primera vez, por ejemplo, que les llevábamos obras de teatro, llevábamos cantantes, llevábamos diferentes actividades culturales, danza, llevábamos actividades de artes plásticas, y para muchos de ellos era como el primer acercamiento con estas actividades. Entonces es muy rico saber que es el primer acercamiento y que después estas mismas personas empiezan a pintar, empiezan a actuar, empiezan a hacer música también, son sus primeros inicios en esta experiencia, y entonces hay muchos internos que les encanta muchísimo. Es como una terapia, es como una terapia para ellos el participar en estas actividades. Perfecto. Maribel Castillo te pregunta, ¿cuáles son esas actividades dentro de los penales que tú sientes que hayan colaborado a disminuir la violencia de estas personas? Y te pregunta también que si a través de estas actividades y su buena conducta pueden reducir su encarcelamiento. Sí, realmente el que estas personas participen y formen parte de estas actividades, pues sí disminuye, dependiendo su grado de violencia, ¿no? Su grado de violencia, primero porque yo te voy a platicar la experiencia no te puedo decir el nombre, pero sí fue un narcotraficante que se dedicaba a este tema del narcotráfico. Después, él me platicó que se desarrolló en el rancho, en el campo, y que realmente así las circunstancias lo fueron orillando a través los mismos. Dice, ¿cómo no voy a hacer yo a cultivar este tipo o dedicarme al narcotráfico si mis abuelos ya se dedicaban antes a esto, ¿no? Entonces, pues
yo fui aprendiendo de ellos y no me quedó otra también dedicarme a esto. Pero cuando llega al Moloya, empieza como a conocer las artes plásticas, le explicamos qué son las artes plásticas, le mostramos libros, le mostramos videos, les llevamos exposiciones y se interesó mucho en pintar. Y le dije, yo creo que aquí lo mejor también es muy importante y básico leer. También le empezó a interesar leer, le llevábamos libros de arte y se fue interesando. Ahora ya pinta, ¿Sigue preso? sigue, él ya salió y tengo entendido que vive en Estados Unidos, pero hace unos 4 años conocí o volví a ver al abogado aquí en la Ciudad de México y le digo, oiga, usted, yo lo conozco, usted era el abogado de esta persona. Dice, sí, y es mi compadre aparte. Le digo, ah, pues muy bien, le digo, ¿y cómo está? Dice, no, pues él ya vive en Estados Unidos, pero ¿qué cree? Sigue pintando, ahora ya expone, ya vende sus cuadros. Le digo, ¡ay, qué bien! Le digo, pues eso está muy bien. Y entonces, quiero regresar un poco cuando empezó a dedicarse a pintar y a leer. Ya tenía otros temas. Digo, fíjese que ahora que ya mis hijos van creciendo, que ya tengo aquí, pues yo lo conocí, duró ahí 6, 7 años en el altiplano y decía, ya, cuando mis hijos me los empezaron a traer pequeños. Ahora que ya son unos jóvenes, pues ya tengo otro tema de conversación que mi esposa y mis hijos pues se sorprenden, ¿no? Porque yo les invito allá en la calle, llévalos a una exposición de arte, llévalos al cine, deberías de llevarlos, que no vean mucha televisión, quítales los juegos estos, llévalos a una obra de teatro, porque eso fue lo que fue aprendiendo ahí en Almoloya, de que llevábamos, digo, la cultura van a tener otra visión del mundo. Claro. Yo creo que eso es importante. Y sobre las reducciones de pena, tiene que ver mucho el delito también que cometieron, pero sí, gran parte de las penas y la participación no solamente en actividades culturales, sino en actividades escolares, en actividades de trabajo, también les reducen las penas. Sí hay una reducción de penas siempre, dependiendo ahora sí que del delito que hayan cometido, también hay reducción de penas. Perfecto. Claro que sí. Bueno, pues les seguimos recordando nuestro teléfono en cabina 55 52 62 1300, extensión 1414, para que puedan preguntarle o platicar directamente con nuestro invitado René Martínez. Oye, René, ¿cómo es un día normal para un promotor como tú, para alguien que estando dentro, estando fuera está dentro? ¿Cómo es un día normal? ¿A qué horas entrabas? ¿Cuál era tu rutina? Quisiera que nuestro público pudiera entrar a través de tus ojos a esos lugares que, como dijo él, nadie está exento de ese tipo de situaciones. Porque les quiero decir que hay mucha gente ahí que merece estar ahí, pero hay otra que no. Y que por alguna equivocación o por alguna mala pasada del destino tuvo que caer ahí, y que por no contar con los recursos económicos, con un buen abogado, esos lugares están llenos de injusticia. ¿Cómo es un día normal para alguien como tú, desde que entras? Pues mira, yo quisiera comentarte que cuando empecé a descubrir el tema de la promoción cultural, me fue apasionando muchísimo el tema, que después empecé a tomar talleres sobre administración de las artes, sobre promoción y gestión cultural. Me fui y luego ya quería estudiar la licenciatura en aquel tiempo, pero no existía en México la licenciatura en ese tiempo. Me fui haciendo promotor cultural porque me lo pedía el mismo trabajo, ¿no? Entonces, pues realmente un día siempre de trabajo lo hice con pasión. Los 29 años que estuve trabajando y que fui servidor público tanto en el sistema federal como en el sistema de la Ciudad de México, todos los días lo hacía con pasión. Siempre me despertaba con la mejor intención de hacer lo mejor posible mi trabajo.
Entonces, así como si hubiera sido actor, igual yo creo hubiera sido lo mismo. Pero ahora estaba del otro lado, estaba del lado de ser promotor cultural, y la idea, como tú dices, hay personas que se merecen estar en prisión, otras personas que estuvieron por las circunstancias, pero hasta los que se merecen estar en prisión son seres humanos. Eso aprendí. Son seres humanos, como te dije anteriormente, que cometieron un error, tomaron una mala decisión, y no por eso los tenemos que tratar mal, porque yo creo que ya están pagando el estar privados de la libertad, y lo que tenemos que hacer, el promotor cultural yo creo que tiene que aportar algo para que ya no vuelvan a reincidir. Si esa persona privada de su libertad en algún momento tiene la oportunidad de recobrar la libertad, yo creo que es trabajo de nosotros, los que estamos como promotores culturales, como promotores educativos, como promotores en el trabajo, de que esas personas no vuelvan a reincidir. A nosotros a mí sigue dando mucho gusto, porque tengo algunos contactos con ex personas que fueron privadas de la libertad y que ahora se dedican, aprendieron música en prisión y ahora son mariachis, o siguen haciendo música aquí afuera, o son actores. Eso me da muchísimo gusto, de que no por mí, sino también por mis compañeros, o por otras actividades, o por otros proyectos que también han realizado otras instituciones, pero me da muchísimo gusto que hayan como recobrado la libertad y que se estén dedicando a algo positivo. Y mucha tristeza, porque también existe el otro lado, de que vemos a personas que obtienen su libertad y que al paso del tiempo, 2, 3 meses, un año, volvemos a ver los que regresan, y realmente uno se siente, mal, y yo creo que también mis compañeros, el ¿por qué otra vez? ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué? Entonces, sí es como un punto malo para nosotros. Cuando vemos una persona que hace algo positivo aquí afuera, pues bueno, se ganó, valió la pena, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todos son seres humanos, todos se merecen una segunda oportunidad. Lamentablemente, es como aquí afuera, hay personas que muy difícil los vas ahora sí que a enderezar, ¿no? Pero tenemos que hacerle la lucha siempre. El promotor cultural y el promotor deportivo y educativo siempre tiene que hacer su trabajo lo mejor, y lo hacía con mucha pasión. Siempre me despertaba con esa idea de querer aportar algo a estas personas que estaban ahí. Eso cabe en la pregunta que te hace Mirna Preciado. Ella dice que todos sabemos que los presos y las presas tienen familias que necesitan ser atendidas, que necesita el preso que tiene familia ganarse un sustento adentro para seguir apoyando a su familia en lo económico. Que si a través de las actividades y las labores que tú hacías lograbas que ellos pudieran vender sus cuadros, sus obras o lo que se les daba dentro de tu promotoría. Sí, les voy a ser sincero, las personas privadas de la libertad que están en centros penitenciarios federales es un poco más complicado, pero yo conocí a internos que estando en centros federales de máxima seguridad, pintaban y sacaban sus cuadros a través de la familia y los vendía la familia, como que la familia era como el promotor de su obra, de su trabajo artístico allá afuera. Entonces, no puedo decir que tal vez esas personas vivían de eso, pero se ayudaban con todo eso. Claro. También conocí a personas privadas de la libertad que participaron en concursos de teatro, de poesía, y que ganaron concursos, y donde el premio era dinero en efectivo o un cheque que le daban a su familia también. Eso lo vi muchísimas veces, y en los centros federales. Y en los centros de la Ciudad de México, ahí todavía hay muchas oportunidades donde el interno puede trabajar dentro de prisión,
puede pintar, puede hacer también artesanías que son muy, muy bonitas. Y a lo mejor me quedo corto, hay artesanías muy hermosas que hacen las personas privadas de la libertad y que de eso viven. Realmente de eso viven y mantienen a la familia inclusive con el trabajo que hacen en prisión. Eso es muy bueno. Hay algunos, hay de todo. También hay en prisión, pues hay personas que no les gusta trabajar, que se pasan el tiempo nada más, pues buscando la manera de a ver a quién molestar. Hay de todo como aquí afuera, pero también hay personas muy trabajadoras, muy inteligentes, estudian, conozco a personas que han recibido su licenciatura dentro en prisión, que han recibido su maestría, que han estudiado la maestría dentro en prisión. Entonces, pues hay de todo realmente, pero hay todavía mucho que hacer dentro de las prisiones, ¿no? Oye, aquí hay un anónimo que nos dice, ¿crees que lo que tú haces, todo lo que has aprendido, debería de ser puesto en marcha en colonias peligrosas, donde veo chavitos drogándose, delinquiendo por la droga, y que no tienen ellos te están hablando desde Chihuahua, Sí. donde se vive del crimen organizado, donde el joven, más que aspirar a ser actor, más que aspirar a ser artista plástico, aspira a ser delincuente. ¿Será porque no conocen este mundo del que tú sí fuiste parte? ¿Crees que lo que tú haces pueda servir como un gran vínculo e instrumento de prevención del delito? Yo creo que sí. Gracias, Anónimo. Yo creo que sí, yo pienso que las autoridades deberían de invertir muchísimo en ese tema. Ahorita en este momento los jóvenes, los niños, pues están abusando de su sensibilidad de ellos y el crimen organizado pues los utiliza muchísimo. La droga la tienen de primera mano y entonces yo pienso que el gobierno debe de invertir mucho en ese tema, de difundir la cultura, de difundir muchísimo la educación también. Primero que nada es la educación y todas aquellas personas vulnerables que son atrapadas por el crimen organizado o por la drogadicción, yo creo que sí deberíamos de pensar y voltear. Y yo invito muchísimo, de veras, de corazón, a todas aquellas personas que están terminando la licenciatura o que terminan su carrera de promotor y gestor cultural, que volteen a esas zonas vulnerables y que hay que invertir y que hay que buscar la manera de diseñar proyectos culturales para también proyectarlos y atender a todas aquellas personas que se encuentran en estas situaciones. Yo pienso que sí puede cambiar México si volteamos a esas zonas, no nada más en promover la cultura en la ciudad o en las ciudades como la Ciudad de México. Sí es importante, pero yo creo que es más importante acercarnos a los niños, a los jóvenes en esas zonas para que su situación cambie. Yo estoy muy, muy convencido de que la cultura y el deporte cambia a las personas y a los jóvenes. Hay que atenderlos y yo invitaría muchísimo y es un llamado, yo creo que a todos, a toda la ciudadanía para que ayudemos a esas personas y principalmente a las autoridades para que volteen a esas zonas y a esos jóvenes e invertir en actividades, en proyectos culturales y yo estoy convencido de que pueden cambiar. Aquí hay otro anónimo. ¿Cómo podemos contactarte? Porque queremos contratarte para que vengas al penal de Topo Chico a hacer esas actividades. Aquí está muy fuerte la cosa. Necesitamos gente como tú. Pues la verdad ha sido un éxito el programa. Nuestro querido amigo está teniendo mucho rating y alcance. Y le recordamos nuevamente nuestro teléfono en cabina, 55 52 62 1300, extensión 1414. Al final, nuestro invitado dará sus redes sociales, no sé si usted su teléfono, pero sus redes sociales. Y si no, lo puedes contactar aquí en Radio 13 Digital, en todas nuestras plataformas. Estamos, recuerda que en Spotify, estamos en todas las plataformas nacionales e internacionales. Podrás ver el programa, este gran programa con nuestro invitado René Martínez. Dice David Callejas, ¿dónde podemos hacer un voluntariado?
aquellos que queremos para ir a los penales? Lo indicado es, como les dije, si ustedes quieren hacer un voluntariado, diseñar un proyecto, proponérselo a las autoridades penitenciarias, ir a área central en el caso de, por ejemplo, de la Ciudad de México, el sistema penitenciario de la Ciudad de México, y proponérselos. Y si lo ven atractivo y si algo o les gusta realmente el proyecto, que estoy casi seguro que les dirán que sí, porque necesitamos mucho de estos voluntariados, estoy seguro que se los van a aceptar. Hay mucho que hacer más aquí en la ciudad y en todo México. Yo no conozco, les soy sincero, no conozco los penales de provincia. Topo Chico me han platicado que sí es un penal un poco conflictivo y bueno, pues hay que trabajar muchísimo sobre ese tema. Estoy en la mejor disposición de ayudar. ¿Quieres dar tus números telefónicos, tus redes Mi sociales? Facebook es René Genaro Martínez Martínez. Mi correo es renegmm@hotmail.com. Ahí me pueden contactar muy fácilmente y estoy en la mejor disposición de colaborar, ¿no? Yo tengo 29 años de experiencia y si en algún momento puedo colaborar en algo, estoy en la mejor disposición. Al principio de esta entrevista, él mencionaba que hay muy poca gente como él, que hay muy pocos promotores culturales y artísticos para los penales, para los lugares donde realmente se necesita crear nuevamente esa liga que vuelva a unir lo que se rompió, lo que se fracturó entre la sociedad. Entonces, necesitamos muchas manos, necesitamos mucho talento como el tuyo para que seas voluntario y podamos hacer de México un país mejor. Por eso lo invitamos, porque él es gente que hace que las cosas sucedan, porque él es gente que hace que México se sienta orgulloso de sus mexicanos. Si todos hiciéramos algo bueno todos los días para este país, seríamos otra cosa, mi querido René. Exacto. No necesariamente aquellos que están en prisión o que han perdido su libertad, son gente que ya está ahí, se acabó su mundo. No, van a cumplir su condena, van a pagar su error con la sociedad, pero van a volver a salir a reinsertarse. Exacto. Y necesitamos gente que haya aprendido algo nuevo, algo diferente, que le hayan movido la sensibilidad, que le hayan movido esa humanidad dormida, que ellos despiertan. ¿Cómo? A través del arte, del deporte, pero sobre todo de una sonrisa, de una mano amiga y seguramente él lo hace porque él es una gente con una gran sensibilidad humana. René, ¿crees algún día poder formar una escuela, una academia de promotores culturales específicamente no para las penitenciarías, sí para las penitenciarías, pero sobre todo para la prevención del delito? No hay que dejar que lleguen allá, hay que evitar que lleguen. Siempre he creído, y te lo digo con mucho cariño y mucho respeto, que la prevención está por encima de la corrección. Sí, por eso mismo yo digo que todas estas zonas que nos platicó nuestro amigo o amiga de Chihuahua, pues es realizar trabajos de prevención para que no lleguen a las prisiones. Hay que evitar que estos jóvenes se sigan infiltrando más en estas redes de delincuencia, ¿no? Donde son utilizados, vuelvo a repetir. Entonces yo creo que hay que abrirles el camino, hay que abrirles la visión del mundo para que puedan dejar todo este tipo de actividades. Es complicado, no es fácil. Sabemos que nuestros radioescuchas podrán decir, no hombre, él piensa que es muy fácil. No, yo lo he vivido durante 29 años y he convivido con personas privadas de la libertad, de cuello blanco y personas que también son vulnerables, muy vulnerables, entonces dentro de la misma prisión. Entonces yo creo que todos, a mí lo que me da mucho gusto y estoy convencido de que sí pueden cambiar y que podemos cambiar a México si hacemos ese trabajo preventivo, si las autoridades, porque siempre digo las autoridades porque
porque son las que nos pueden apoyar, pero hay otras personas, asociaciones civiles, fundaciones, que se dedican a todo este tema y que han logrado muchísimas cosas. Podía hablar, y no quisiera dejar alguna fuera, pero sí podía hablar de algunas asociaciones que yo he conocido y que tienen propuestas y proyectos culturales y educativos muy positivos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo preventivo muy, muy, muy fuerte en todo México para que México cambie, para que los jóvenes cambien, para que los jóvenes ya no tengan muchas posibilidades de crecer, de ser personas positivas, de ser buenos hijos, de ser buenos esposos y en su momento puedan ser en general seres humanos positivos que puedan ayudar a México. Fíjate, René, que cuando yo he tenido la oportunidad, porque he estado participando en proyectos sociales dentro de los esquemas de prevención del delito, de seguridad, desde hace ya muchos años, la planeación siempre es ver cómo se compran más patrullas, ver cómo se incrementa la población de policías, de granaderos o de todas estas fuerzas castrenses. Pero no se habla de prevención, no se le invierte la cantidad necesaria. Estamos pensando en cómo tener más dinero para comprar más armas, más misiles, más equipo táctico, pero no cómo tener universidades en contra del delito, no cómo hacer que el deporte, que la cultura y la recreación sea el arma más poderosa para quitarle de la mano de un joven o de una joven un arma de fuego y ponerle un pincel para pintar cuadros. Eso es el asunto. Paloma Granados, de Mexicanos al Grito de Ayuda, Asociación Civil, podemos, te mandamos saludos y para empezar, la caravana cultural ambulante que tuvo los años trabajando, estuvo trabajando 10 años contigo. Sí, a Paloma la conocí, es una de estas asociaciones. Perdón, es que Mexicanos al Grito de Guerra. Mexicanos al Grito de Guerra, y con Paloma pues ha trabajado muchísimo en los centros penitenciarios, ha implementado y organizado talleres para ellos, no solamente eso, ha llevado también actividades y cuando estuve como jefe de la unidad departamental de actividades culturales y deportivas en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, pues trabajé mucho de la mano con Paloma, que es un excelente ser humano, también muy sensible y en la mejor disposición de ayudar a estas personas, y el cual siempre se lo voy a agradecer. Y sí, y estoy en lo entendido y me he enterado porque nos seguimos en Facebook, que sigue trabajando en los centros penitenciarios y eso es muy aplaudible. Pues un saludo a Paloma Granados, de Mexicanos al Grito de Ayuda, Asociación Civil. Muchas palomas se necesitan en este país, muchos René se necesitan en este país para cambiar nuestra realidad. La gente piensa que ya no hay remedio, sí hay. Y cada vez que un mexicano como tú o una mexicana como tú que nos escucha se sume al grito de ayuda, que me encantó el nombre de esta asociación, podemos cambiar las cosas. No todo está en manos del gobierno. El gobierno solamente es un administrador de nuestros bienes y no es el dueño del país. Así que tenemos que hacernos partícipes y necesitamos hacernos responsables de nuestro propio destino. Entonces, por eso para México en mí es tan importante contar historias como la de René, contar historias como la de todos los invitados que hemos tenido aquí, donde podemos demostrar, René, que en este país no todos somos malos, que en este país no todos somos narcos, no todos somos sicarios, que hay gente que trabaja todos los días, que hace que este país funcione. Un saludo a los productores de Sinaloa, de maíz, que la están pasando muy mal, a los productores de trigo del norte del país, también ahí del estado de Sonora, que la están pasando mal, los productores de sorgo, porque hoy les quiero decir, y ustedes saben que soy una fiel defensora del campo mexicano, que hoy nuestro maíz, nuestro sorgo y nuestro trigo no tienen precio. Hoy los productores están en una situación desesperada, así que como Mexicanos al Grito de Ayuda, vamos a consumir más tortilla, más pan, más el sorgo para nuestros animales. Porfirio Ayala,
¿Por qué crees que es difícil que la gente que está en la cárcel y que ha trabajado en este tipo de situaciones, no ha podido salir de la depresión y no consigue trabajo cuando sale ya de la cárcel? Sí, es ¿Lo un, castiga la sociedad? yo creo que debemos de tener esa conciencia y no la tenemos aquí afuera. No le damos la oportunidad muchas veces a estas personas que tienen todo el interés y todo que quieren cambiar, ¿no? Que ya están, que quieren cambiar y que quieren que les demos una segunda oportunidad. Es una realidad esa, es una realidad el hecho de que rechazamos a este tipo de personas. Entonces yo creo que aquí afuera, no nada más los de adentro tienen que cambiar, yo creo que también nosotros debemos de cambiar y a estas personas les tenemos que dar una oportunidad más. Sí es difícil, como dice él. ¿Por qué es difícil? Pues porque la gente de aquí afuera no somos sensibles a veces. Entonces yo creo que debemos de sensibilizar a las personas para que les demos. Yo conozco a una compañera, excompañera de trabajo, que sigue trabajando en Santa Marta y que en algún momento salió libre una de las personas que estaban ahí en el Femenil Santa Marta y le dio trabajo en su casa, le ayudaba muchísimo, es más, ahí llegó a vivir, me parece, y muy aplaudible, ¿no? Porque realmente vio la necesidad de esta persona y la ayudó. Y yo creo que así como ella, yo creo que hay que ayudar también a estas personas, debemos de ayudarlas. Como dice Ivonne Solís, yo creo que hay que hacer este trabajo de prevención. Si estas personas, tú las conoces, las ves y las ves que tienen ese interés en cambiar, de colaborar, de hacer algo positivo en la sociedad, hay que ayudarlas. Y yo creo que también hay que hacer programas sociales donde a estas personas que salen de prisión o que debemos de ayudarlas, como por ahí ha estado haciendo cosas positivas el licenciado Arturo Morel, el director general de Reinserción Social, pues el darles oportunidad a las chicas y a los chicos que que salieron de prisión, pues yo creo que también eso es muy positivo y también lo hacen otras asociaciones y hay mucho trabajo, no nada más estas asociaciones que ayudan, sino también nosotros como seres humanos y como parte de la sociedad. Si la sociedad no colabora, México no va a cambiar. Es correcto. Porfirio también dice que la sociedad le hemos fallado mucho a nuestros jóvenes, porque hoy tenemos familias cada vez más desunidas, que no le dan cariño a los jóvenes, que hoy, y coincido contigo, Porfirio, de verdad, en que hoy es la televisión, los juegos, el internet, las redes sociales, quien está más en contacto con nuestros hijos que nosotros mismos. Y mío acuso que yo les quiero decir que cuando llego a casa, porque pues estamos anclados al trabajo por el celular, mi hija se me queda viendo así con una mirada, dice, tiempo de chicas, me pide tiempo de calidad. Entonces me pone una canastita para que deje ahí mi celular. Aunque luego me dicen mis compañeros que por qué no contesto, porque le estoy dando el tiempo a mi proyecto más preciado en la vida, que es mi hija. Entonces, por cierto, un saludo a mi hija. Espero que mi madre también esté bien. Hemos pasado por una semana difícil de salud como muchos mexicanos, pero aquí estamos en México en mí, en este gran espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanos desde Radio 13 Digital. Ya casi a punto de terminar esta entrevista que se nos ha ido rapidísimo porque René es un gran conversador y el tema que trae es un tema maravilloso. Prevención, deporte, actividades recreativas, pero sobre todo amor para esa gente. ¿Qué sería la reflexión que tú le dejarías hoy a nuestros radioescuchas en el tema que tú has vivido tan de cerca? Pues la reflexión es que aceptemos que la misma sociedad ha convertido a estas personas o los ha orillado a cometer algún delito, a cometer algo negativo en nuestra sociedad y también los hemos orillado a tomar una mala decisión a un joven, a un niño, a una persona adulta también. Es nuestra misma sociedad los ha hecho que hayan cometido
algo y que los ha orillado a llevarlos a prisión. Entonces, yo creo que también la misma sociedad debemos de darles una oportunidad y debemos de colaborar en la prevención del delito. Empezamos a hablar de cultura y deporte, pero también aquí entra muchísimo la sensibilidad de cada uno de nosotros. Entonces, yo los invito a todos los jóvenes, a los adultos también, a que reflexionemos y que cuidemos no nada más a nuestros hijos, cuidemos a nuestra sociedad, a los que nos están a nuestro alrededor, porque ellos son parte de nosotros, y estas personas que están actualmente en prisión sabemos que van a regresar y sabemos que van a regresar a nuestra sociedad, pero pensemos positivamente, van a regresar bien y tenemos que darles una segunda oportunidad, claro que sí, porque todo ser humano se la merece. Entonces, es esa parte reflexiva, y ojalá que yo quisiera mandar un saludo y un reconocimiento a todas estas asociaciones que colaboran no solamente en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, en todo México, porque hacen un trabajo increíble, a veces por nada, al contrario, hasta aportan para que sus actividades se lleven a cabo. Yo he conocido a muchas personas que van a dar talleres de manera gratuita y que están pidiendo prestado para el pasaje para ir a dar su taller a un centro penitenciario. También quisiera reconocer a todos aquellos y a mis compañeros también de los centros penitenciarios federales y de los de la Ciudad de México, y a todos aquellos promotores culturales que colaboran y que son también servidores públicos y que procuran todos los días aportar algo para estas personas que están privadas de la libertad. Yo quisiera mandarle un saludo también a nuestra querida Dafne González de Colibres, que también ha estado aquí ya con nosotros, con un gran trabajo que hacen ellos, certificando la mano de obra de la gente que hace cosas allá adentro. Pero también quisiera mandar un saludo a tu familia, porque debe de ser muy difícil para tu esposa, para tus hijos, y bueno, ahorita ya no tanto porque ya te has retirado, pero seguramente en el momento más importante de la vida de ellos, pues el papá estaba sirviendo a la sociedad detrás de esas rejas tan pesadas, de esas puertas que se cierran, pero haciendo algo bueno, ¿no? Creando un mejor futuro para muchas gentes y para su país. Así que un saludo para tu esposa y tus hijos con todo el cariño y el respeto, porque tienen un gran ser humano como padre y un gran ejemplo a seguir, y de verdad desde México en mí un reconocimiento para todas las familias de toda esa gente de asociaciones civiles, de grupos organizados, de gente que hace algo por ayudar. Son ángeles en la tierra. Entonces, de verdad, México está lleno de esas personas y de esas historias. En México no todo es malo, y porque aquí se premia ese orgullo de esos mexicanos, hoy tuvimos un gran programa. ¿Tus redes sociales, René? Pues el Facebook René Genaro Martínez Martínez, y mi correo es renegmm@hotmail.com y renegmm@gmail.com. Y pues ya saben que tenemos un Instagram que es de México en Mí, y todas las redes sociales de Radio 13 Digital que están a su disposición. Yo soy Ivonne Solís y me encuentran en Facebook como Ivonne Solís Sandoval, o en Instagram también como Ivonne Solís Sandoval. Hoy no tuvimos la oportunidad de contar con Elenita Goicochea, pero a ella ya saben que la encuentran como La Castigada. Ese es el que nunca se me olvida, La Castigada, o también en todas las redes de México en Mí. Hoy aquí tuvimos otra vez el orgullo de tener a un gran mexicano. ¿Saben qué? Él es René Martínez y yo soy Ivonne Solís. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Ivonne, y agradezco mucho el espacio. Esta es tu casa. Siempre aquí en México en Mí, gente como tú nos hace cada día más grandes. Así que pasen ustedes muy buena tarde, que tengan un excelente fin de semana. Y ¿saben qué? La prevención es súper importante. Quitémosle a un joven un arma de fuego o una droga y pongámosle una pelota para jugar básquetbol, un pincel para pintar o lo que quiera para crear, pero que nunca deje de soñar. Muy buenas tardes.
Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.